Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bueno, vamos a ver ahora un tema muy de moda, que es sobre la elección del Papa Francisco, el Papa reinante hoy día, que está habiendo pues cada vez más mucha división, ¿no? De si será el Papa, no será el Papa, ¿eh? Entonces, además, como el Internet está lanzando muchas cosas que no son estudios bien precisos, pues alguien que no domine la cuestión canónica, pues fácilmente se le puede engañar, ¿no? Incluso puede haber personas, seglares bien intencionados que, digo, por no tener unos estudios base suficientes, pues se pueden engañar a sí mismos y después transmitir ese virus del error, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a entrar en materia. Razones por las que algunos piensan que el Papa Francisco no es el verdadero Papa, ¿no? Entonces, vamos a ir enumerando primero las razones en las que uno más fácilmente y rápido puede, diríamos, eliminarlas. Es relativamente fácil. Por ejemplo, he oído yo que hace muchos siglos un Papa X, que no sé, ahora no me acuerdo quién es, pues promulgó una ley en la Iglesia de que cuando se hace una ley y hay algún error ortográfico o sintáctico, aunque sea muy leve, en el latín, que entonces esa ley es inválida, aunque el error sea involuntario. Entonces, yo la verdad no sé ahora si realmente esa ley, así como le he dicho ahora, existió. Puede ser que esa o algo parecido sí, pero no me he molestado ni en buscarlo. El hecho es que con la promulgación del Código de Derecho Canónico de 1983, ya todas esas leyes anteriores de ese tipo han quedado totalmente eliminadas, abrogadas, y por lo tanto, aunque hubiera existido esa ley, ya no afectaba a el decreto o el motu propio del acto de renuncia de Benedicto XVI, aunque hubiera tenido algunas faltas gramaticales leves en el latín, que tampoco estoy seguro que las tenga, pero aunque las tuviera, eso por un lado. Por otro lado, dicen, no, es que el Papa Francisco no es Papa porque ha caído en la herejía. Bueno, hasta ahora yo, de todas las cosas que ha dicho el Papa Francisco, que es verdad que hay muchas que son ambiguas y se pueden entender mal, pero de todo lo que él ha dicho, no digo de lo que han dicho que él ha dicho, que es distinto, que a veces le ponen en su boca palabras que no ha dicho, sino lo que realmente yo he comprobado que ha dicho, no he encontrado ningún error dogmático. Puede ser que haya errado en la teología, incluso puede ser que se le escapara algo contra el magisterio de la Iglesia, no lo sé, pero pongamos que es posible. Pero propiamente herejía, que es ir contra el depósito de la fe, yo no lo he encontrado. Si es que medimos con lupa las frases que él dice, entonces cabe una interpretación que por lo menos no sea herética. Inexactitudes
ambiguas, imprudencias, pues bueno, según el criterio de cada uno puede ser. Y yo creo que sí, que hay algunas. Pero tengan en cuenta que un papa que habla tanto en público y sobre todo en entrevistas donde no lo tiene escrito, pues es dificilísimo que uno no meta la pata de vez en cuando. O sea, eso también hay que ser comprensivo. De todas maneras, sepan que no todo lo que dice el Papa es magisterio de la Iglesia, sino solamente lo que está rubricado en una serie de documentos con su firma, publicados, como son, por ejemplo, las encíclicas. Entonces, eso sí, pero lo que el Papa dice en una homilía, en una catequesis, más todavía en una entrevista o ante unos periodistas en un avión, todo ese tipo de actuaciones, el Papa no está, diríamos, diciendo esto es magisterio de la Iglesia. O sea, no. Así que en ese sentido, yo no tengo obligación de estar de acuerdo con todo lo que dice el Papa en esas situaciones. Y si él escribe una encíclica, por ejemplo, y hay algo que a mí no me gusta, bueno, pues intentaré leerlo bajo el prisma de la tradición universal de la Iglesia y quedarme con ese sentido, aunque se pueda entender otra cosa que sea mala, pero me voy a quedar con el sentido de esa frase posible, según compatible con el magisterio universal de la Iglesia anterior. Bueno, por lo tanto, tampoco deja de ser papa porque haya dicho siquiera alguna herejía en particular, porque según un estudio que yo me leí a fondo, que salió en internet, no me acuerdo ahora en qué página, el papa de suyo, aunque dijera una herejía, no quedaría excomulgado ni dejaría de ser papa, a no ser que él tenga la intención expresa de querer salir él mismo de la Iglesia. Por ejemplo, hacerse de otra religión. Entonces sí que saldría de la Iglesia y dejaría de ser papa. Pero si el papa dijera una herejía, que yo no lo he visto que lo haya dicho, pero aunque la hubiera dicho, no por eso queda excomulgado, la te sentencie y por lo tanto fuera de la Iglesia y deja de ser papa, si es que él no tiene intención de salir de la Iglesia. Y digo que esto no es que me lo he inventado yo, sino que lo he leído en una página muy tradicionalista que es muy poco sospechosa de favorecer al Papa Francisco. De hecho, ha habido un caso, por ejemplo, Juan XXII, hace ya siglos, que defendió en privado algo que después fue dogma de fe, o sea, en contra de algo que después fue dogma de fe, que él decía que las almas de los que mueren no van al cielo hasta el fin del mundo. Luego se retractó a la hora de la muerte, pero lo estuvo defendiendo de manera privada delante de la gente. No lo promulgó en un documento oficial, pero podríamos decir, bueno, cayó en la herejía, pero sin embargo no dejó de ser papa. Aparte de que en ese tiempo todavía a lo mejor no estaba tan claro como ahora. Luego más tarde vino otro papa, Benedicto XII creo, y entonces ya puso los puntos sobre las íes y dejó claro que eso era herejía, lo que había defendido antes el Papa Juan XXII. Es un caso concreto histórico. Por eso tampoco se pueden esgrimir el argumento de que por haber dicho alguna herejía el Papa Francisco ya no es papa. Eso tampoco vale, por varias razones que ya he dicho. Otra razón que aducen de que el Papa Francisco no es papa, bueno, pues que en la elección que se hizo, en el cónclave donde él fue elegido papa, pues hubo algunas trampillas que hicieron y entonces pues salió él haciendo trampa, porque no contaron bien los votos o lo que sea. Eso es iba a decir una palabra un poco fuerte, ¿no? Pero una tontería, porque muchos cardenales que han estado allí, que no son precisamente muy afines al Papa Francisco, y voy a decir algunos como por ejemplo Müller, Caffarra, que ya murió, en fin, varios que no están en la línea del Papa Francisco
Y sin embargo, ningún cardenal de los 100 y pico que estuvo en el cónclave, ninguno alzó la voz diciendo esto ha sido inválido. Y yo creo que esos cardenales que le han plantado cara al Papa Francisco y le han preguntado cosas en público y le han criticado incluso, ellos son suficientemente valientes para que si hubiera habido algo de tal gravedad que hubiera hecho inválido a la elección del Papa Francisco, ellos lo hubieran dicho, seguro. Bueno, ahora voy a entrar en otra de las razones un poquito ya más esgrimidas por las que dicen que el Papa Francisco no es Papa, y es que el Papa Benedicto no quiso realmente renunciar al papado, sino que lo que hizo fue renunciar a la administración del papado, pero no al papado. Y esto corre mucho por ahí, ese argumento falso, que en derecho canónico no tiene ninguna consistencia. Y ahora se lo voy a explicar. Miren, en el sacerdote hay dos tipos de potestades que se diferencian realmente, que es la potestad de orden y la potestad de jurisdicción. La potestad de jurisdicción nos viene del obispo. Si no nos lo da el obispo, pues no la tenemos. O el obispo, el derecho canónico, cuando son delegaciones de iure, bueno, en fin. La de jurisdicción, por ejemplo, es la de confesar. Si el obispo no me da facultades para confesar, yo no puedo confesar. En cambio, hay otras potestad que depende directamente del orden sacerdotal, del sacramento, y que puede actuar independientemente del obispo. Y sería válido, aunque algunas veces podría ser ilícito, pero siempre sería válido. Por ejemplo, el celebrar la Santa Misa. Eso se apoya en la potestad de orden, no tanto en la potestad de jurisdicción. Y por eso, por más que a mí me excomulguen, me secularicen, me suspendan a divinis, que hagan todo lo que quieran conmigo, si yo voy y celebro la Santa Misa, la celebro de verdad, aunque esté casado, aunque esté recasado, aunque esté todo lo que ustedes quieran, hereje en otra religión, yo me pongo a celebrar misa con la intención de convertir el pan en cuerpo de Cristo y el vino en sangre de Cristo, y lo hago por la potestad de orden, porque yo soy sacerdote hasta la muerte. Que me vaya al infierno, soy sacerdote por toda la eternidad. Entonces, como ven, hay dos tipos de potestades, que son la de potestad de orden y la potestad de jurisdicción, que es la potestad, diríamos, en la Iglesia que da la jerarquía para poder regir a las almas, la cura de almas, ¿no? Todo eso. Entonces, vamos a ver el caso concreto del Papa. El Papa, ser Papa, no es un sacramento nuevo, es decir, no es que primero sean los diáconos, después los presbíteros, después los obispos y después los papas. No, solamente hay 3 clases de sacramento del orden, 3 grados diríamos, que son diácono, presbítero y episcopado. Y actualmente entre los obispos, más bien entre los cardenales, se suele elegir a uno para que sea papa, según las normas del derecho canónico. Pero eso, el ser papa, repito, no pertenece a la potestad de orden, sino que es ya potestad de jurisdicción. Entonces, aquellos que dicen que el Papa Benedicto ha renunciado a la administración del papado, pero no ha renunciado a ser papa, están diciendo algo así: yo renuncio al verde, pero sigo siendo verde. Yo renuncio a la leche, pero sin dejar de ser lácteo. O sea, porque la potestad de jurisdicción del papado y la administración del papado es exactamente lo mismo. No hay distinción. Por lo tanto, al renunciar Benedicto XVI al papado, necesariamente renuncia a la administración del papado. Les voy a poner otro ejemplo. Imagínense que un presidente del gobierno dice: yo renuncio a ser
el administrador de la presidencia del gobierno, pero sigo siendo presidente del gobierno. Es absurdo, porque ser presidente del gobierno y administrar la presidencia del gobierno es exactamente lo mismo. Ser papa es administrar el papado, no se puede separar. Entonces, por eso digo que eso no tiene sentido. Ser papa pero sin administrar el papado. No. Es como si usted quisiera separar la cara y la cruz de una moneda. ¡Imposible! Usted corta la moneda y igual le vuelve a salir una cara y una cruz. No se puede separar. Son la misma moneda. Bien, esos distingos raros que hace la gente, en el fondo han salido tantas razones contra el Papa Francisco porque como no es de la línea así de la que nos gustaría a muchos, pues entonces la manera de poder rebelarme contra él y decir todo lo que quiera y desmarcarme e incluso desobedecerle y demás sin ningún escrúpulo de conciencia es decir, bueno, ya él no es Papa. Y como él no es papa, ya no tengo obligación de respetarlo ni aceptarlo. Y si él no es papa, pues, bueno, pues para mí el papa es Benedicto XVI. Pero en el fondo, si yo digo eso, que el papa Benedicto XVI renunció de mentira y que realmente lo que hizo fue un teatro, el que dejamos peor de todos no es al Papa Francisco, pobrecillo, es al mismo Benedicto XVI, que lo tratamos como un mentiroso, un cobarde, un traicionador y vamos, una imprudencia enorme si hubiera hecho eso. El engañar a todo el mundo diciendo que yo renuncio al papado. El lío que habría metido. Yo creo que el Papa Benedicto XVI es una persona lo suficientemente santa y lista para no meterse a hacer un teatro y renunciar sin renunciar. Eso no se puede creer. Y si alguno lo cree pensando que por decirlo va a dejar mejor al Papa Benedicto, pues lo está hundiendo su fama. Porque está diciendo de él, si ha sido capaz de hacer eso, lo peor. Claro, hubiera sido mejor que hubiera seguido siendo Papa y que no hubiera confusiones, en vez de hacer un teatro y engañar a todo el mundo, por más que le presionaran. También han presionado los mártires y sin embargo dieron la vida. Pues lo mismo, yo estoy convencido de que el Papa Benedicto XVI ha hecho las cosas bien y ha renunciado verdaderamente al papado. Y de hecho él, después de haber renunciado al cabo de un tiempo, por algo será que él ha vuelto a decir, he renunciado de verdad. No me vengan con historias. Es más, de suyo el Papa Benedicto XVI, aunque se le llama Papa Benedicto, algunos lo llaman Papa Emérito, pero propiamente ya no es Papa. De Papa ya no le queda nada. ¿Por qué? Porque el papado es un cargo. O sea, el expresidente de gobierno de una nación, el expresidente del gobierno ya no tiene nada de presidente de gobierno. Nada, lo fue, pero ya no lo es. Lo mismo, él más bien es un expapa. Pero no es propiamente un papa. Eso hay que tenerlo bien claro. El único papa es ahora Francisco. Y Benedicto XVI no es propiamente ahora papa. Es, en términos a lo mejor que no se usan, pero más, diríamos, pedagógicos, es ex-papa. A un obispo nunca le podrá decir usted un ex-obispo, porque siempre va a ser obispo hasta la muerte, por el sacramento del orden. Pero el ser papa no forma parte del sacramento del orden. Eso que quede muy claro. Es como si a un obispo que se retira le pueden decir ha tenido el cargo de obispo diocesano y ya no lo tiene, ya no es obispo diocesano, ya no lo es, pero sigue siendo obispo. De tal manera que si él en contra de los cánones se pone a ordenar sacerdotes, los ordena. Aunque sea pecando contra el derecho canónico, porque sigue siendo obispo. No es un exobispo, pero sí que es exobispo diocesano en el sentido de que ya no tiene una diócesis a su cargo. Lo mismo, el Papa Benedicto XVI es obispo actualmente. Él podría ordenar sacerdotes y obispos perfectamente, pero él ya no tiene nada de la potestad del Papa. Nada. Bueno, hasta aquí
¿Alguna duda, alguna pregunta, hermanas? Padre, al estar hablando de, bueno, de estar a favor de un papa y en contra de otro, ¿se cae en pecado, Padre? ¿Es pecado eso el estar hablando así públicamente? Sí, yo me atrevo a decir que si una persona dice que el Papa Francisco no es Papa, y fíjense que esto lo pueden ver otras personas y yo caer muy mal, pero lo tengo clarísimo. Una persona que dice el Papa Francisco no es verdadero Papa, eso es objetivamente, y mido las palabras, objetivamente pecado mortal, porque eso es gravísimo. ¿eh? Y incluso hasta podría ser cisma, porque no está aceptando, diríamos, la potestad pontificia que da unidad a toda la Iglesia. Ahora bien, puede ser que una persona, por malas influencias, por su ignorancia, resulta que diga el Papa no es Papa, el Papa Francisco no es Papa, y como está convencida íntimamente de que eso es así, aunque se equivoque, en realidad delante de Dios no peca. Subjetivamente no peca, por ignorancia, pero objetivamente eso es pecado mortal. Le voy a poner otro ejemplo para que lo entiendan. Pongamos una persona que, a ver, que resulta que le ha dado por robar a los ricos para dárselo a los pobres. Y ella está íntimamente convencida de que eso es bueno. Pues a la hora de robar a los ricos para dárselo a los pobres no peca, porque tiene una conciencia falsa, errónea, por ignorancia no peca. Pero objetivamente la ley de Dios es que no se puede robar ni a ricos ni a pobres. ¿Mm? Entonces lo mismo respecto a las personas que afirman eso. Ahora bien, si a ti te dicen con razones que eso es pecado grave porque es muy serio, estás comprometiendo la unidad de la Iglesia entera, negando al Papa, diríamos que es admitido por todos los cardenales en el momento de su nombramiento y que ninguno dijo que no, y tú, pues, con tu decisión, con tu opinión, estás diciendo que todos los demás tendrían que hacer lo mismo que tú, que es separarse del Papa Francisco. Eso es gravísimo. Eso es algo materia grave. Entonces, si uno oye estas razones, le empieza a venir la duda, por lo menos, y dice, caramba, pues parece que estoy metiendo la pata. Pues no, en soberbia me cierro y digo que el Papa no es Papa. Pecado grave. Porque ya te están dando información, estás temblando en la conciencia, viendo que no está la cosa tan como tú pensabas, y te cierras y sigues con lo mismo. Entonces ya no hay una ignorancia inculpable. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces pensamos que solamente se peca contra algunas materias de los mandamientos y todo lo demás es lícito. Cuidado, que a veces con la lengua también se puede pecar muy gravemente, diciendo cosas muy graves. Bien, luego, ¿alguna pregunta más? No, padre. Puedes Muy bien. continuar. Bueno, entonces he dejado el argumento un poquito más complicado que suelen esgrimir algunos y que más hace dudar a los incautos, perdón, que es el tema de lo que dijo el cardenal Daniels públicamente en una conferencia sobre la llamada mafia de San Galo. Y esto, pues ha habido algunos youtubers de mucha importancia que tienen muchas visualizaciones en sus vídeos, pues se han centrado en este argumento para por lo menos poner la duda de si el Papa Francisco es Papa o no. Tengamos en cuenta, antes de abordar este argumento, que nos estamos olvidando de la providencia divina. O sea, Dios nunca va a permitir que la inmensa mayoría de la Iglesia quede engañada y siga un papa falso
estando de buena fe. La inmensa mayoría de la Iglesia. O sea, no va a permitir un engaño tan universal. Sí que puede ocurrir, y en el fin de los tiempos ocurrirá, que los falsos católicos, los que lleven una vida mala, doble, los que se hayan agachado ya al mundanismo, pues que Dios permita que ellos queden engañados y que sean la mayoría y sigan al falso profeta o al anticristo. Eso sí puede pasar. Pero gente buena de verdad, y mucha, que acepte que es el Papa Francisco, es el Papa Francisco, y que la providencia divina les deje engañados de esa manera tan universal, no cabe. La providencia divina no lo va a permitir eso, porque está velando por la gente de buena conciencia, de buena fe. Que hay mucha que acepta que el Papa Francisco es Papa. Y no digamos ya sacerdotes, religiosos, obispos, cardenales. Entonces, eso es lo primero. Que ya defender lo contrario sería un disparate y un insulto a la providencia divina. Bien, entonces vamos ahora a ver el tema del cardenal Daniels. Entonces, el cardenal Daniels va y dice que antes de la elección de Benedicto XVI, en tiempos de Juan Pablo II, él y otros cardenales más se reunían en un lugar de una abadía suiza que se llamaba Sangal, ¿no? Sangalen. Y se reunían pues un poquito pues para conspirar contra, o sea, un poquito para hacer que la Iglesia fuese tremendamente progresista, que cambiase muchas cosas, ¿no? Y entre ellos pues estaba también el cardenal Carlo Mario Martini, otro Achille Silvestrini, Walter Casper, Karl Lehmann, el británico Hume, en fin, varios, ¿no? Además del cardenal Daniels. Entonces ahí se reunían y empezaron, ¿ay, qué hacemos para presionar y que la Iglesia cambie de rumbo siguiendo el mundo? Y ellos, claro, pues veían que lo mejor sería hacerse con el timón de la Iglesia, que es el Papa, y cuando fue, fíjense que a pesar de que ellos ya se estaban reuniendo y tenían mucha fuerza, el cardenal McCarrick, etcétera, pues sin embargo no impidieron que saliera como Papa uno como el Papa Benedicto XVI, que era todo lo contrario a lo que ellos querían y contra el que más luchaban siendo precepto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. O sea, que ya se vio que a la muerte de Juan Pablo II ellos no tenían un poder tan decisivo, porque salió el que menos querían como Papa. Y entonces nadie se le ocurrió dudar de que el Papa Benedicto XVI, por esta existencia del grupo San Galen, pues ya era inválido porque había muchas presiones. Pues no, nadie se le ocurrió. Porque detrás de esto que hay contra el Papa Francisco, pues está personas de la línea más bien tradicionalista, ¿no? Hay muchos tradicionalistas que aceptan al Papa Francisco, pero los que lo niegan, pues son más bien de esa línea. Entonces, con el Papa Benedicto XVI pues no tenían tanto problema y nadie se alarmó ni puso en duda su papado. Pero ellos pues siguieron ahí conspirando y haciendo la vida imposible a Papa Benedicto XVI, esto y lo otro, criticándolo públicamente, hasta que llega el momento en que el Papa Benedicto XVI, alegando razones de salud, que podrían haber otras razones también, no lo niego, pero también era verdad que estaba ya mal de salud. Entonces dijo, bueno, pues renuncio. Y con todas mis facultades, o sea, todavía tengo la cabeza bien y sé lo que hago. Entonces, aquí viene la duda, ¿no? La duda es, bueno, entonces estos cardenales que todavía estaban vivos, algunos ya no, pero la mayoría sí, entonces empiezan ahí a ver, bueno, pues a ver si presionamos para que salga el siguiente papa de nuestra línea. Y resulta que sale el Papa Francisco. Y la duda que quieren poner estas personas que aducen este argumento es, bueno, pues
No les salió bien en la elección de Benedicto XVI, pero les salió fenomenal en la elección del Papa Bergoglio, de Francisco. Ahí sí que les salió bien la puntería, fueron determinantes. Y claro, ellos aducen, bueno, pues en virtud de los cánones y de la Constitución Universi Dominici Gregis del año 1996 del Papa Juan Pablo II sobre la elección del nuevo pontífice, pues esto hizo inválida la elección del Papa Francisco. Aducen estos, ¿no? Estos que yo les digo, estas personas, no los cardenales, sino digo estas personas que aducen el argumento. Bueno, de suyo, en vida de San Juan Pablo II, a Roma llegaron los rumores de que algo maquinaban los cardenales que se reunían en San Gall y se envió al cardenal Camilo Ruini a investigar, pero este dijo no haber encontrado nada sospechoso. Pongamos que no le dejaron ver nada y sí que había tejemanejes impropios. Bueno, vamos ahora a ver, según el derecho canónico, si realmente esto produjo la invalidez del Papa Francisco o no. Miren, esto, como les dije, se resuelve por la Constitución Universi Dominici Gregis del año 1996 del Papa Juan Pablo II, que son las normas que se han de seguir para la recta elección del romano pontífice y que sigue en vigor. Entonces, en el capítulo 6, número 79, dice textualmente el Papa Juan Pablo II: confirmando también las prescripciones de mis predecesores, prohíbo a quien sea, aunque tenga la dignidad de cardenal, mientras viva el pontífice y sin haberlo consultado, a hacer pactos sobre la elección de su sucesor, prometer votos y tomar decisiones a este respecto en reuniones privadas. ¿Esto lo hicieron los cardenales de San Gall? Sí, o muy probablemente sí. Esto sí que lo concedemos. Pero aquí en el número 79 no se dice nada de excomunión, y menos la sentencia. Es decir, que cuando no se dice expresamente excomunión la sentencia y quien haga esto, entonces la Iglesia no quiere poner esa censura eclesiástica de excomunión la sentencia. No la quiere poner si no es que lo diga expresamente. Entonces, repito, en el párrafo 79 no aparece esa condena de excomunión la sentencia. Es decir, personas que se reúnen en privado para decir, oye, vamos a ponernos de acuerdo para que cuando se muera el Papa, a ver si sale este. Además, no hay pruebas de que el cardenal Bergoglio haya estado en connivencia, en cooperación con esos tejemanejes del grupo San Gall. No hay evidencias. De hecho, se sabe, por alguna filtración, que cuando salió el Papa Benedicto XVI como Papa elegido, estaba la cosa muy equilibrada entre el cardenal Bergoglio y el cardenal Ratzinger. Y el cardenal Bergoglio pidió a los cardenales que votaran al cardenal Ratzinger para que saliera él. Y efectivamente al final salió él. Por lo tanto, el cardenal Bergoglio parece que no es precisamente sospechoso de querer ser papa y subir y hacer todo lo que pueda para conseguirlo. Bueno, hasta ahí el número 79 que hemos leído íntegro. Luego hay otro número, el número 80, que no nos interesa tanto, y vamos ahora al número 81, que es el que trae más la controversia. Y lo vamos a leer entero. Dice: los cardenales, esto es un número que está dos más abajo, o sea, ya hay un párrafo de en medio que ya trata de otra cosa. No es el mismo caso que el número 79. Dice: los cardenales electores se abstendrán además, es decir, está diciendo algo nuevo, de toda forma de pactos, acuerdos, promesas u otros compromisos de cualquier género que los puedan, y aquí está la palabra clave, que los puedan obligar. No se entiende obligar a la fuerza, claro, que pongan una pistola a uno en la sien, sino una obligación moral, en conciencia. Repito,
compromisos de cualquier género que los puedan obligar a dar o negar el voto a uno o a algunos. A dar o a negar el voto a uno o a algunos. Es decir, que yo juro por Dios que voy a votar a este y me obligo en conciencia. Eso es lo que está diciendo en el número 81, que no era el caso del número 79. El número 79 era en privado, era, oye, ¿qué hacemos? Venga, nos ponemos de acuerdo en esto, tal. Pero eran propósitos, pactos, pero no era una obligación en conciencia de dar o quitar el voto a alguien, o no dar el voto a alguien. Era distinto, el párrafo 79. Seguimos con el párrafo 81. Si esto sucediera en realidad, incluso bajo juramento, decreto que tal compromiso sea nulo e inválido y que nadie esté obligado a observarlo. Y desde ahora impongo la excomunión late sentencia a los transgresores de esta prohibición, no de la prohibición del número 79, sino de la prohibición del número 81, que es distinta. Y desde ahora impongo la excomunión late sentencia a los transgresores de esta prohibición. Y, sin embargo, no pretendo prohibir que durante la sede vacante pueda haber intercambios de ideas sobre la elección. Entonces, repito, lo que es excomunión late sentencia y dejaría a los cardenales que intentaran hacer esto fuera de la Iglesia antes del cónclave, sería que se obligasen en conciencia con un voto, con una o con un juramento a Dios bajo pecado de yo no voy a votar a este o sí que voy a votar a este. Eso es lo que provocaría la excomunión late sentencia de ese cardenal, lo cual no se ha demostrado que se dio en San Gal. Que cuando fue el cardenal Camillo Ruini ni siquiera vio lo del número 79. O sea, si ni siquiera vio, ni siquiera pudo demostrar que hubiera lo que dice el número 79, que luego el cardenal Daniels reconoció, cuánto menos se podrá demostrar que hubo lo del número 81. Además, ¿qué cardenal le va a obligar a otro cardenal a que diga con juramento, con voto, tú vas a votar a este? ¿Pero a cuento de quién? Si los cardenales no tienen autoridad unos sobre otros. Entonces, además, ellos no son tontos. Saben que van a quedar excomulgados late sentencia, pues no lo van a hacer. Imagínense que después hay testigos y hay pruebas. No se van a arriesgar. Por eso les digo que ese argumento que dicen algunos que los de San Gal hicieron algo contra el derecho canónico, puede ser que sí, pero que fuera bajo la excomunión late sentencia, no. O por lo menos no se puede probar. Y lo que gratis se afirma, gratis se niega. Y yo no voy a seguir a un papa que no es papa ya por un argumento gratuito que gratis se niega. Entonces yo también me podría inventar ahora en este vídeo muchas cosas para hacerles dudar a todos. Eso no es así. Lo que gratis se afirma, gratis se niega. Y por otro lado está el fundamento sólido, que nunca, diríamos, podemos olvidarlo, que es que de todos los cardenales, todos, ni uno ha levantado la mano diciendo esto es hecho mal. Incluso al revés, todos han ido al Papa Francisco y según las normas litúrgicas le han rendido sumisión. Se han puesto de rodillas delante de él y han reconocido que es papa. Cardenales muy valientes, que después le han plantado cara. Yo creo que esto está clarísimo. Si hay alguno que viene pues con estas tonterías de decir que el papa no es papa, pues más hay afectividad que razones intelectuales. Es que a mí no me interesa que sea papa el Papa Francisco, porque no me gusta. Bueno, pues en la historia de la Iglesia ha habido papas que no nos gustan, pero han estado. Y eso prueba la providencia divina, que la Iglesia no se ha hundido. Miren, en el fondo, ¿por qué existe esta lucha interna en la Iglesia sobre este punto y otros? Porque el demonio se pone en las dos partes, en la derecha y en la izquierda. Tiene dos manos también el demonio, derecha e izquierda. Y mientras a los de izquierda
los lleva por el camino de la perdición con ideas progresistas como las ideas de la ideología de género, y en fin, todo lo que es ya, ¿me entienden?, ¿no? La libertad en contra de la ley de Dios tradicional de siempre. En cambio, por la derecha también trabaja el demonio y les va a decir a los otros, a los que están más bien en el lado tradicional, el Papa no es Papa, la misa no es misa, que la misa de Pablo VI ya no sé qué, que si no es válida, que si es herética, que si no está protestantizada. Va a atacar por otro lado, que es el punto flaco de estos, de los que están a la derecha. Entonces hay que tener mucho cuidado y mantener un equilibrio, mantener la tradición de la Iglesia, pero sin ser fanáticos, fundamentalistas, y no creerme yo más que el Papa. Precisamente la Iglesia Católica ha conseguido ser un solo rebaño para un solo pastor, por ser fieles al Papa. Y si alguna vez el Papa dice algo que no está bien en una homilía, bueno, pues yo no voy a ser más Papa que el Papa. Ahí sí que yo podré decir, bueno, pues para mí que ese señor, hablando como teólogo privado, se ha equivocado en una homilía como otro sacerdote. Ya está. Por ejemplo, en la historia de la Iglesia ha habido papas que también han sido ambiguos. No solamente el Papa Francisco ha dicho frases poco felices, sino también, por ejemplo, los líos que se montaron en temas dogmáticos por el Papa Liberio y el Papa Honorio fueron tremendos. Hasta llegaron papas siguientes a ellos a juzgarlos de que habían actuado mal, pero eran errores de gobierno o ambigüedades que habían puesto en cartas apostólicas que luego se demostró históricamente que no es que cayeran en la herejía, pero habían sido ambiguos. El caso que les dice Juan 22, que ese sí que dijo una herejía, aunque todavía no se había proclamado ese dogma claramente. Fíjense una cosa muy interesante. Esos que por defender la misa tridentina y otros muchos valores tradicionales han plantado cara a los papas desde Pablo VI y han tenido que arrastrar la pena incluso de ser considerados cismáticos en mucho tiempo y que todavía se les ve con recelo porque no tienen una estructura todavía aprobada por la Iglesia, una estructura canónica aprobada por la Iglesia no la tienen. Me refiero a la fraternidad de San Pío X, los que llaman comúnmente lefebristas. Pues ellos, que no son nada sospechosos a favor del Papa Francisco, ellos reconocen públicamente que es válido Papa. Y ellos no se les puede tachar de que sean cobardes. Por lo tanto, esos que niegan que el Papa Francisco es Papa, pues se pasan 4 pueblos. Porque hasta los mismos supertradicionalistas dentro de la Iglesia, que son los lefebristas, no están con ellos. Bueno, ¿alguna preguntita? Padre, no sé si para otra clase podría hablar sobre tradiciones custodes y el motu propio, ¿no?, del Papa Francisco, justo sobre lo que está hablando. Sí, muy bien. En otra clase lo podemos tocar. Pero lo que quiero planchar aquí, antes de que terminemos, es que junto con este tema del Papa Francisco, también están otras cosas relacionadas, que es, por ejemplo, el tema del Vaticano II. El Vaticano II no tiene ningún error. Puede tener ambigüedades, que se puede entender mal, de acuerdo, que podía haberse redactado mejor, de acuerdo, porque el Vaticano II no es palabra de Dios. Pero es que incluso la misma palabra de Dios y textos y versículos de nuestro Señor Jesucristo dan pie a que se interpreten mal. Claro que son palabra de Dios y que son verdad.
pero muchos protestantes los interpretan mal. Por ejemplo, un texto que dice, el Padre es mayor que yo. Ya dicen los protestantes, luego Jesucristo no es Dios, algunos, ¿no? Y más otros textos, difíciles de entender porque son escritos en una cultura distinta de la nuestra. Pues si la misma palabra de Dios, si el mismo Jesucristo a veces tiene palabras que se pueden entender mal, y no por culpa de él, que es muy santo, nos vamos a extrañar y rasgar las vestiduras de que un concilio, el Vaticano II, tenga frases poco felices, no por erróneas, sino porque algunos las interpretan mal porque faltó más claridad. Entonces no se puede decir que el Vaticano II tiene errores. Lo que pasa es que, claro, como ha coincidido la hecatombe de la Iglesia, del progresismo, con el Vaticano II, en fecha, entonces se tiene la tendencia superficial a echarle toda la culpa al Vaticano II. Pero si no es así, yo ya he explicado en otras conferencias o incluso en un video sobre el Apocalipsis que más bien la debacle progresista de la Iglesia coincide con la tecnología que nos ha hecho más ricos que Salomón. Y no estábamos nosotros suficientemente preparados espiritualmente para mantener la espiritualidad ante esa invasión tecnológica. Y eso ha pesado mucho. La aparición de la televisión fue en los años 60 en los hogares. Y luego las otras cosas que han salido después. Luego a otros dicen, por ejemplo, no es que la misa de Pablo VI, el Novus Sordo, pues tiene cosas protestantes, tiene herejías. Falso. Yo que he usado muchas partes del Novus Sordo, no he encontrado ningún error. Miren lo que dice el mismo Lefebvre sobre el Concilio Vaticano II. En una carta a Juan Pablo II, el 4 de abril de 1981, dice: reafirmo, a propósito del concilio, que suscribo la frase del Santo Padre con la que se solicita que se lo acepte a la luz de la tradición y el magisterio constante de la Iglesia. El mismo Lefebvre lo dice, que el Vaticano II se puede aceptar a la luz de la tradición universal de la Iglesia. Es decir, que todos esos textos que parecen errores, a la luz de la tradición universal de la Iglesia del pasado, pueden tener un buen sentido. Lo decía Lefebvre. Que luego en otro libro diga yo acuso al concilio, bueno, él se explicará en qué sentido se retracta de lo que dijo a Juan Pablo II en el año 1981. Pero el texto está claro, que se puede aceptar íntegro visto a la luz de la tradición de la Iglesia. Y tiene otra frase Lefebvre que le escribe a la Papa Juan Pablo II en el mismo año. Dice: en cuanto a la reforma litúrgica, yo mismo he suscrito el decreto conciliar y nunca he afirmado que sus aplicaciones son en sí mismas inválidas o heréticas. Toma ya. El mismo Lefebvre dice que la reforma litúrgica, entre las que está el Novus Ordo de la Santa Misa de Pablo VI, no tiene nada inválido ni herético. ¿Y cuánta gente hay por ahí diciendo que la misa de Pablo VI es inválida y que no se puede escuchar porque no hay consagración? Y todo eso es porque el demonio se mete por la derecha y te hace pasarte 4 pueblos. Y te engaña y por ahí también se va al infierno. Él es muy listo, muy listo. Y otra frase del mismo Lefebvre, Marcel Lefebvre. En una carta de 1980 también al Papa Juan Pablo II dice que estoy plenamente de acuerdo con el juicio de su santidad dio sobre el Concilio Vaticano II el 6 de noviembre de 1978 en la reunión del Sacro Colegio. El concilio debe ser comprendido a la luz de toda la santa tradición, fundamentándose en el magisterio constante de la Santa Iglesia. Luego Lefebvre está diciendo que se puede interpretar bien. Y última frase que digo de Lefebvre, que en lo que concierne a la misa del Novus Ordo, pese a que puede suscitar algún reparo, nunca he afirmado que sea inválida o herética. ¿Lo ve? Ninguna herejía hay en el Novus Ordo de la misa.
Bueno, con esto yo doy por terminada mi exposición. Si tienen alguna pregunta, que quede algo. Si ustedes o alguien que vea el vídeo oyen algún sacerdote que diga esto contrario a lo que yo digo y que la misa es inválida y que el Papa Francisco no es Papa y que el Vaticano II herético, no sé qué, ustedes, yo les aconsejo, no lo escuchen, no vayan a escucharle, no se arriesguen. ¿Por qué? Porque si no tienen una formación profunda en derecho canónico y en teología, el sacerdote les va a meter las dudas. Entonces tienen que ir a un sacerdote de recta doctrina que esté en comunión plena con la Iglesia, con el sentir con la Iglesia que decía San Ignacio de Loyola. A ese es a donde tienen que ir a mamar doctrina. Y si hay alguno que se separa de eso, huyan de él, porque les va a hacer mucho daño bajo capa de bien. O ver en internet videos donde atraen los títulos de la misa Novus Ordo porque es herética. Pues no pinches, no hagas clic, porque te van a envenenar, porque no tienes la suficiente formación para repeler ese virus intelectual que te están metiendo. No tienes un buen sistema antivirus, porque no has estado 5, 6, 7, 8 años en un seminario estudiando. Entonces, es mejor fiarte de un sacerdote que dice, hay que seguir lo que nos va diciendo la jerarquía en sus documentos oficiales, y cuidadito con las frases que decimos contra la Iglesia. Bueno, pues hemos estado ya cerca de una hora en este tema tan apasionante. Ojalá que el vídeo no se nos corte como otras ocasiones y lo pueda ver muchas personas y que haga mucho bien. Y ustedes, como carmelitas descalzas, pues van a rezar mucho para que eso sea. ¿A ustedes les ha ayudado? Sí, padre. Sí, padre. Una pregunta. Sí. ¿Y por qué algunos sacerdotes dicen que el Concilio Vaticano II se llevó lo mejor? ¿Por qué el Vaticano II se qué? ¿Sí? Que se llevó lo mejor y nos dejó lo peor. Un sacerdote se ha expresado así. Bueno, que quitó lo mejor del pasado y dejó lo peor, ¿no? Eso es lo que quería decir. Sí, padre. Pues eso es una frase peligrosa que yo les diría que ese tipo de sacerdotes que hablan del Concilio Vaticano II, mejor no escucharlos, no invitarlos, porque siempre les van a dejar un resquicio de duda que les va a hacer mucho daño. Escojan sacerdotes de recta doctrina y en comunión plena con la Iglesia. Que no se decanten ni a una derecha extrema ni a una izquierda extrema, sino que estén dentro del equilibrio. El equilibrio lo da la fidelidad a la autoridad dentro de la Iglesia. A la autoridad legítima, claro. Yo no voy a seguir a un cardenal que dice en estos días, por ejemplo el de Luxemburgo, que las relaciones sexuales antes del matrimonio ya no son pecado, o cosas por el estilo. No. ¿Por qué? Porque él ya está diciendo cosas expresamente contra el catecismo. Ahí está claro. Ya, padre, Dios se lo pague. Muy bien. Bueno, pues entonces les voy a dar la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.